material compuesto que es ampliamente utilizado. En esta exposición nos vamos a basar solamente en materiales compuestos reforzados por fibras, ¿ya? Esto que pueden ver acá a la izquierda son las susodichas fibras, esto de acá. Bueno, más que nada, estas fibras de acá son barras hechas de fibras. Estas barras son un sustituto del acero. Vamos a ver más adelante. No quiero adelantar nada, ordenarse en la cosa. Ahora, ¿cómo se define un material compuesto? Se define como una combinación de componentes. Pueden ser dos o más. Sin embargo, lo general es dos. ¿Por qué generalmente es dos? Porque es difícil controlar la interfaz entre más de dos materiales. Generalmente materiales pequeños como nanotubos o nanoredes de fibra de carbono, que son materiales demasiado pequeños que se colocan dentro de la resina de estos materiales, no se consideran como constituyentes, se consideran como aditivos porque su tamaño es tan pequeño que la interfaz es inclusive más pequeña. Por lo tanto, caracterizar ese tipo de interfaz es muy complicado. Dicho esto, como verán acá, lo principal que tiene que haber en esta superficie en la cual dos materiales entran en contacto. Aleaciones metálicas no son materiales compuestos. ¿Por qué? Porque no hay una interfase. Se unen a un nivel tan pequeño, inclusive más pequeño que los nanotubos que les estoy comentando, que creo que alguien levantó la mano o que aparece ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Nadie? ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Nos vamos a centrar en materiales compuestos que presentan interfaces para ver cómo funcionan, cuál es su principal ventaja, qué desventajas tienen, porque también tienen unas desventajas bastante fuertes, por así decirlo. Muchos campos de investigación actual se encargan de tratar de subsanar estas desventajas. Okay. Bueno, el material compuesto que es el resultado de los constituyentes tiene que tener propiedades mejores que las de los constituyentes, porque si no, no tendría sentido tener un material compuesto. Dicho esto, con el ejemplo que les mencioné de hormigón, el material hormigón armados toma en cuenta las ventajas y desventajas de ambos componentes, del hormigón y del acero. El hormigón es un material frágil que se rompe a bajas deformaciones y el acero se encarga de compensar eso. Por lo tanto, el material compuesto, el hormigón armado, se encarga de tener las dos ventajas más grandes de ambos materiales. Lo mismo pasa acá. En este tipo de materiales esperamos tener mejores propiedades de los materiales iniciales. En este caso, esperamos tener una alta resistencia y una alta rigidez específica. ¿A qué me refiero con específico? Esta rigidez es en función de la densidad. Aun cuando la densidad sea baja, el material es muy rígido, es muy resistente. ¿A qué me refiero con rígido? Rígido se define como la capacidad de un material a ser deformado. Por lo tanto, si un material tiene alta rigidez, pues hay que hacer mucha fuerza, hay que aplicar mucha tensión al material para lograrlo deformar. Es más difícil de deformar, en otras palabras. En cambio, si tiene baja rigidez, bueno, es muy fácil deformarlo. Un material de alta rigidez puede ser considerado la madera, el hormigón, el acero, la fibra de carbono que vamos a ver ahora, y materiales de baja resistencia pueden ser considerados las gomas, las esponjas. Son fáciles de deformar, por lo tanto tienen baja rigidez. Y aquí un detalle más de estos materiales en particular, son estructuras sensibles al peso. En este sentido, ¿en qué industria piensan que esto es más influyente? Acá a la derecha ven 3 ejemplos de fotos random que encontré en el internet. El primero se refiere a autos deportivos, porque autos deportivos, menos peso, menos consumo de combustible, más velocidad. Estas curvas que tienen la forma característica de estos tipos de vehículos les dan efectos aerodinámicos ventajosos. En el caso de aviones, bajo peso. Por lo tanto, un avión gasta también menos combustible y, bueno, es menos costoso hacerlo, en el sentido de que gastas menos material. Y en el caso de botes, lo mismo. Como sabemos bien, el empuje que genera el agua hacia arriba es igual al volumen desplazado de agua. Entre ese volumen que es desplazado, hay una parte del peso que corresponde a la carrocería del barco y otra parte que corresponde al peso que carga el barco. Si disminuyes el peso del barco, puedes cargar más.
Por lo tanto, también tiene amplia aplicación en el campo naval. Y bueno, yendo un poco más adelante, el auge de estos materiales empezó aproximadamente por 1970. Casualmente, en los años 1970 también se inició la rama de la mecánica de la fractura. Y una de las, como digo, de los mayores contribuyentes a esta rama fue el estudio de materiales compuestos. Ya que no sé si algún rato habrán escuchado, los aviones que se hacen ahora, la mayor cantidad de aviones están hechos por este tipo de materiales. ¿Cuál era la mayor desventaja que tenían? En las uniones entre piezas, en las uniones que habían entre piezas, se generaba una fisura por ciclos de fatiga. Por lo tanto, esa fisura se iba haciendo más grande, más grande, más grande y eventualmente provocaba la falla de toda la estructura. Esto, en conjunto con el auge de los materiales compuestos, ha impulsado este tipo de materiales a análisis mucho más avanzados. Obviamente reduciendo peso, encontrando diseños mucho más eficientes y, bueno, en este gráfico podemos ver toda la aplicación que se realizó principalmente al área de aviones, al área de la aeronáutica. Últimamente, fíjense, aviones actuales tienen hasta un 50% de componentes de este tipo de materiales. Este tipo de materiales también se conoce como composites. Por eso es que acá en este eje pueden ver el término composite. Composite material es un material compuesto, ¿vale? Y bueno, yendo un poco más adelante. Este tipo de materiales, como les dije al principio, tiene ventajas y también tiene unas desventajas que vamos a ver. Entre las ventajas que tienen un mejor comportamiento, tienen una mejor resistencia a la corrosión. En ese sentido, no es como el acero que si lo dejas expuesto al aire o a la humedad, se puede corroer. No es como el hormigón que puede tener efecto de ingreso de agua o de clóridos dentro de su estructura que eventualmente pueden dañar el acero. Este material, siempre y cuando sea bien sellado externamente, no tiene este tipo de problemas. Resistencia a la fatiga. No sé si alguna tocaron el tema de fatiga, pero por si acaso les voy a explicar. Una fatiga se conoce como cambios de carga, ciclos de carga. Por ejemplo, imagínense un ejemplo que les puedo dar muy sencillo. Si ahorita están en un aula de la universidad, por ejemplo, cuando el aula está llena de alumnos, tiene una carga. A medida que se vaya el grupo de alumnos y venga otro grupo de alumnos, entra una diferente carga, porque no van a ser los mismos alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Los elementos estructurales están sometidos a diversas cargas por un ciclo, por un periodo de tiempo. Este tipo de cambio de carga genera ciclos de fatiga. Esta fatiga como tal puede ser controlada en cualquier material. Sin embargo, si hay una fisura, si aparece una fisura, esa fisura va a ir incrementándose con los ciclos, eventualmente generando la falla. En este tipo de materiales, los ciclos de fatiga son altamente resistentes. ¿Por qué? Porque no son tan rígidos, en primer lugar, no son tan rígidos. Por lo tanto, pueden deformarse y no generan tanto daño al material al deformarse. Pero tienen un problema bastante serio que pueden ver acá en la foto inferior derecha, en la cual aparece el término de laminación. Este fenómeno se conoce como, por ejemplo, imagínense que tienen una pared de ladrillo. Le lanzan una pelota. Rebota la pelota. No ven nada. Aparentemente el muro está bien. Sin embargo, por dentro del muro puede haber pasado algo. Puede haberse quebrado el material, haberse separado el material, pero no lo vemos. Acá en esta foto pueden ver lo que pasa en este tipo de materiales cuando ocurre este tipo de cargas. Si no hay estas fisuras, el material tiene una alta resistencia a la fatiga. Pero si aparece una fisura interna, vamos a ver que es un poco complicado determinar este tipo de daño, ya que hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la estructura. Entre otras de las ventajas que tiene este tipo de material es el bajo mantenimiento que tiene. ¿Cómo les digo? Si es que lo proteges de efectos ambientales, si es que evitas que tenga cargas de impacto, entre otros factores, un material de este tipo dura bastante. Tienen un problema de no poder ser reciclados fácilmente. Eso vamos a ver también más adelante. Tiene muchas opciones durante el diseño. ¿A qué me refiero con esto? Estoy haciendo analogías con elementos que ven en su día a día para que puedan entender más o menos cómo funcionan. Pero ¿a qué me refiero con muchas opciones durante el diseño? Si se fijaron alguna vez elementos de hormigón,
Las columnas de sus casas, las vigas de sus casas, siempre tienen forma rectangular. Casi siempre tienen forma o rectangular o cilíndrica. Rectangular, un prisma rectangular, un prisma circular. No pasa de esas formas, porque esa forma es clave para que el material funcione bien. Sin embargo, este tipo de material tiene la gran ventaja de que, como ven acá, la forma de la figura superior izquierda tiene muchas curvas. Tal vez por efectos aerodinámicos, por efectos de tensiones, tal vez en vez de colocar el material acá, lo colocas acá y evitas que el material falle. Tiene muchas ventajas. Al momento de fabricar, tienes un alto control sobre la forma del material. Sobre la forma, sobre la resistencia, sobre la distribución de la resistencia, entre otras cosas, lo cual le hace muy eficiente en esos temas. Pero así como tiene ventajas, tiene algunas desventajas. Como por ejemplo acá, en la figura superior derecha. Esto posiblemente han visto también en sus casas. Yo también veía en mi casa, por eso les digo. No sé si algún rato pintaron una pared nueva y se fijaron que en la pared aparecían burbujitas. En la pintura que colocaron sobre la pared aparecen burbujas. No sé si algún rato vieron, pero es lo mismo que puede pasar en estos materiales. En esta foto de acá podemos ver un efecto de ósmosis, como se conoce, en la cual el sellante que le colocaron delante del material tenía una impermeabilidad más baja que el material compuesto. Por lo tanto, el agua o la humedad pudo entrar dentro del material. Esto genera olores muy feos dentro del material. Si algún rato te dedicas a reparar esto, sacar el material y ver cómo puedes repararlo, desprenden un olor muy tóxico. Es una analogía a esa de las pinturas. Este tipo de daño, este material es susceptible a este daño si es que no tomas en cuenta precauciones al momento de colocarlo. ¿Ya? Ahora, siguiendo con esto. Como les dije, este tipo de material es un material reforzado con fibras. Las dos partes básicas que tiene este tipo de material son la resina y las fibras. La resina lo pueden ver como un material, deben haber visto tal vez en un TikTok o en un Reel, las resinas que se colocan dentro de moldes y que al momento de endurecerse se vuelven duros, ¿verdad? Eso es una resina. ¿Qué es una fibra? Una fibra puede hacerse una analogía con el cabello humano. Una fibra es de ese tamaño, es bastante pequeño, es muy pequeño, tiene un diámetro en nanómetros. ¿Cuál es la gran ventaja de este material? ¿Por qué es tan resistente? Este material le gana al acero. El acero siendo el material más utilizado desde la revolución industrial, este material le gana. ¿Por qué? La resistencia de un material generalmente se basa en una resistencia máxima. Es decir, este material aguanta hasta acá, este material aguanta hasta acá. ¿Cómo definimos hasta dónde aguanta? Todo material tiene fallas. Si un material nunca tuviera fallas, su resistencia sería prácticamente infinita, porque no habría ninguna dislocación entre átomos, no habría ningún movimiento relativo entre capas de átomos, por lo tanto la resistencia sería infinita. Lastimosamente siempre hay este tipo de daños. En el hormigón, si algún rato vieron vaciar hormigón, se habrán dado cuenta que le metes agua, a veces se cae algo, a veces le pones algo, se mete una piedra. Se pueden meter hasta vacíos. Un vacío es una falla. En el acero, al momento de moldearlo, de cualquier tipo de fabricación que hagas de acero, puede haber una falla. Puede haber una tensión residual por el enfriamiento que tiene que tener el material. Tal vez lo hicieron mal. Este tipo de materiales también tienen fallas. Pero aquí viene un detalle. La falla es proporcional al tamaño de los elementos estructurales. Una viga es grande, por lo tanto, debe tener fallas en milímetros. Un elemento de este tamaño debe tener fallas en décimas de milímetro. Un pelo de cabello de nanómetros de diámetro, ¿de qué tamaño piensan que va a ser sus fallas? Va a ser muy pequeño, muy pequeño. Como la probabilidad de que el tamaño de sus fallas sea bastante bajo, es más resistente. No sé si me dejo entender con esto. La resistencia es proporcional a las fallas internas que tiene un material. La razón por la cual las fibras son tan fuertes es por eso. Las fallas que presentan son muy pequeñas en comparación a otros materiales con los cuales se hacen estructuras más grandes. ¿Ya? Esos son los dos constituyentes, en resumen, de este tipo de material. El primero que vamos a ver es la resina. ¿De qué se encarga la resina? Protege a las fibras. Si colocas pelos solamente, si colocas las fibras de carbono sin ninguna protección, son como pelos. Si tienes un pelo como este cable, se deforma.
Tiene que tener algo de protección, algo que sea capaz de unificar el trabajo de todas las fibras que trabajen al mismo tiempo. Tiene que encargarse de eso. La resina se encarga de eso. ¿Qué más hace la resina? Se encarga de estabilizar a las fibras. ¿A qué me refiero con cargas de compresión? Si alguna te hicieron la prueba con un pelo o con un cable, voy a hacer la prueba con este cable para que se entienda. Todos ven el cable, ¿no ven? A veces tienes este cable. Si este cable lo tensiono, no se rompe, aguanta, ¿lo ven? ¿Qué pasa si lo comprimo? No sé si pueden ver esto. Este elemento tiene poca rigidez longitudinal, por lo tanto es fácil de pandear. Lo mismo pasa con las fibras. Si no coloco la resina, esto le pasa a la fibra. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta que la resina se encarga de eso, de aportar la resistencia a la compresión. También aporta resistencia en la dirección perpendicular a las fibras. Si la fibra está en esta dirección y entra carga de este sentido, la fibra se doblaría, pero la resina es capaz de soportar esa carga. Y finalmente se encarga de transferir la carga entre las fibras, es decir, que las fibras trabajen como una sola. Esto puede hacer una analogía a un libro, imagínense una guía telefónica o lo que sea. Cuando lo doblan, las hojas resbalan una sobre otra, ¿no ven? No trabajan en conjunto, resbalan una sobre la otra. Poca resistencia. Pero si se encargaran ustedes de pegarlas todas con pegamento, ahí sí va a ser mucho más resistente. La resina se encarga de todo esto, ¿vale? Acá podemos ver a la derecha los componentes generales que se tienen al momento de hacer una resina. Tienes la resina, y esto que tienes acá abajo es el material que se encarga de endurar la resina. Perdón por el término, pero es lo que más obvio que puedo encontrar, creo. Endurar la resina. Tiene un tiempo. Cuando le colocas se dice catalyst en inglés. No sé cómo se dice en español, se me fue, perdón. Cuando le colocas ese material, la resina empieza a generar una reacción química que produce que se endure. En otras palabras, su viscosidad va bajando hasta un punto en el cual deja de ser líquido. Para ese punto ya tienes que haber generado toda la forma de tu material, la forma que va a tener, haber agregado las fibras de la mejor forma posible para asegurarte que vaya pocos vacíos. Tienes un tiempo, que generalmente puede variar desde 1 hora hasta 6 horas, depende de la cantidad de resina que tengas. ¿Vale? Y bueno, no sé por qué mi teclado no está funcionando. Ahora sí. Y bueno, dentro del tipo de resinas que podemos ver global, desde una perspectiva global, podemos ver dos tipos principales, las termoplásticas y las termoestables. En inglés, plastics o thermosettings. ¿Vale? Termoplásticas tienen una gran desventaja que se ablandan a temperaturas altas. Tienen pocas aplicaciones estructurales, porque no podrías confiar en una columna que cuando haga sol en La Paz se vaya a doblar. Es malo que un material que vaya a soportar grandes cantidades de tensiones se deforme como una goma. Por lo tanto, este tipo de materiales termoplásticas no son muy usadas en aplicaciones estructurales. Van a disculpar si les doy ejemplos de eso, porque como soy civil y mecánico me ubico más de esas cosas. Y el segundo tipo que podemos ver son resinas termoestables, que se endurecen de forma permanente. No son reversibles, no se puede revertir el proceso. No puedes calentarlo otra vez y doblar un poquito, no se puede hacer eso. Y estas resinas pueden ser de poliéster, vinilester, epoxi y fenólicas. No nos vamos a centrar en las fenólicas en este caso porque simplemente le añaden unas propiedades extras a la resina. La principal clasificación de estas resinas es poliéster, vinilester y epoxi. La más barata, poliéster. La más cara, epoxi. La que consigues un desempeño razonable, poliéster. La que consigues el mejor desempeño, epoxi. La gran desventaja con epoxi en grandes cantidades es que requiere un proceso industrial si quieres generar una pieza de una buena forma, porque requiere calor al momento de curarse. ¿Ya? Veremos un poco más de los detalles de esto. Ahora, las resinas de poliéster que tienen son las más utilizadas. Se pueden utilizar en mesas, en sillas, en N aplicaciones.
Tienen un desempeño regular. Con esto me voy a que no van a poder soportar grandes cargas, digamos. No puedes colocar una silla que vaya a soportar todas las cargas. No lo digo en mal plan, pero si le colocas mucha carga puede que se rompa. Tiene un proceso de curado exotérmico. Por lo tanto, al momento de curarse genera calor. Esto es malo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en los procesos de fabricación que para fabricar esto tienes que tener un molde. Si es que este material genera calor y el material del molde no se deforma fácilmente al calor, ¿qué piensan que va a pasar? Se va a deformar. Y a veces hacer un molde pues es muy costoso. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado al manejar esto. Y si se presenta este tipo de resinas, si están sometidas a altas temperaturas, pueden presentar un tipo de daño. Hay ensayos de caracterización de resinas en los cuales hay uno que se llama el ensayo de calcinación, el cual se utiliza para calcular el contenido de resina y hay que quemar la resina, el contenido de fibras, perdón. Y para calcular el contenido de fibras, pesas la muestra inicial, luego le aplicas una alta temperatura y aparecen cenizas de resina. Por lo tanto, a altas temperaturas, este material no se dobla, por así decirlo, directamente se vuelve ceniza. ¿Vale? Ahora, como les dije antes, la resina vinilester es más cara que la de poliéster. Tiene mejores propiedades, mejor resistencia al agua, a los productos químicos, a la temperatura, mejor comportamiento frente a impacto y a fatiga y tiene mayor ductilidad. Por si acaso voy a explicar estas cositas, con analogías también. Impacto creo que todos sabemos. Impacto es cuando te chocas con algo. ¿Verdad? Fatiga ya les expliqué. ¿A qué me refiero con ductilidad? Un material dúctil se define en este contexto estructural como un material que puede deformarse sin presentar deformaciones muy altas. En otras palabras, el material sí se puede plastificar, sí puede presentar deformaciones grandes, con plastificación o sin plastificación. Es completamente lo opuesto a un material frágil. Un material frágil no es capaz de soportar altas deformaciones. Una analogía típica. Un plástico es un material dúctil. Una galleta es un material frágil. Porque apenas haces una fisura, el material se rompe. En cambio, una regla de plástico o un plástico soporta altas deformaciones. Por lo tanto, este material es dúctil. Resinas epóxicas son mejores que las de vinilester, pero son las más costosas. Tienen una buena resistencia al agua, tienen buenas propiedades mecánicas, las mejores en el estado actual de arte del material. Requieren calentamiento por el curado. Como les dije, el calentamiento, más que al material, afecta al molde. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de fabricarlo. Es por eso que este material es bueno hacerlo con un método de producción automatizado. Y son más costosos. Acá a la derecha podemos ver los recipientes comunes en los cuales estas resinas vienen. No tienen solamente una aplicación estructural, también tienen aplicaciones en arte y en otras cosas. Este es un concepto general de que les estoy dando. Ahora, ¿cuál es el otro constituyente? Las fibras, los pelos que les decía. Son el principal medio de refuerzo, porque como les dije, son pelos que tienen el tamaño y el espesor de un pelo, que debido al tamaño muy pequeño de su diámetro, sus fallas son inclusive más pequeñas y por lo tanto es un material altamente resistente. En este tipo de materiales son el material que le da la mayor resistencia, la mayor rigidez al material. La resina no tanto. La resina le da resistencia y rigidez, pero no en la misma proporción que la fibra. Si hago una analogía de esto con el hormigón, esto es el acero. Y la resina es el hormigón. Hormigón armado es hormigón más acero. Hormigón solo es cemento, grava, arena y todos sus constituyentes, agua, etc. Ahora, estos materiales son los que se encargan de transferir la mayor cantidad de carga. Por lo tanto, les hago una pregunta. Puedo hacer preguntas ahora, ¿verdad? Asumo que sí. Si es que el material, si es que estas fibras pueden deformarse más que la resina, ¿qué piensan que va a pasar con el material cuando lo tense? Es como decir, pues si tengo aquí el material compuesto y lo tenso, tengan en cuenta mi pregunta. Si las fibras son capaces de deformarse más que la resina, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Cuál se va a romper primero? ¿La fibra o la resina?
Tal vez no es tiempo de preguntas, eso entiendo. Pero ¿qué pasa? Como este material generalmente aporta la rigidez, lo que primeramente se rompe en este tipo de materiales por lo general es la resina. Se puede evidenciar cuando ves un componente de este material, puedes ver microfisuras o unas pequeñas burbujas aparecer en la superficie. O algo que se conoce como whitening, que es como ves superficies blancas. A simple vista ves una superficie blanca. Y esa superficie blanca indica que hay vacíos. Y al haber vacíos significa que ya se ha separado la resina de la fibra. Ahora, acá, si se fijan en estas fotos, hay diferentes formas en las cuales la fibra está constituida. Acá en la parte superior izquierda podemos ver fibras solo en una dirección, de izquierda a derecha. Este tipo de fibras se conocen como fibras unidireccionales. Tienen la mayor resistencia y rigidez posible en la dirección de sus fibras. Lo que ven a la derecha es como el yute, es muy similar al yute, esto por si acaso. Las fibras están entrecruzadas. ¿Qué ventaja tiene esto? A diferencia de las fibras a la izquierda, que tienen alta rigidez solo en dirección horizontal, como hay fibras también en dirección perpendicular, tiene aproximadamente la misma resistencia en ambas direcciones. Por lo tanto, tiene un comportamiento más isotrópico, por así decirlo. Lo que ven acá abajo es una fábrica de fibra. Fabric, resin fabric se dice en inglés. Es un tejido más avanzado, mejor hecho, este tejido de acá. Y esto de acá son fibras que no son tejidas. Es como que si alguien agarra mucha fibra y la coloca sobre una larga longitud y las fibras se adhieren porque se tuercen entre ellas mismas. Esto viene como un rollo y pueden ver acá que ningún pelo tiene una dirección, ninguna fibra tiene una dirección particular. Todas están distribuidas en N direcciones. Por lo tanto, este material es capaz de dar la misma resistencia y rigidez en todas las direcciones. En orden de importancia, este es unidireccional, este es en dos dimensiones, y este es en todas las direcciones. Ahora, acá podemos ver un poco más a fondo este tipo de constituciones de este material. Acá están las bidireccionales, las que vimos en la anterior diapositiva. Acá abajo podemos ver varios tipos de este tejido. Este tejido puede hacerse del tipo A, del tipo B, del tipo C, del tipo D. Obviamente cada tipo de tejido se utiliza para diferente aplicación. Por ejemplo, no sé si algún rato escucharon el famoso Kevlar, que se utiliza para resistir balas. Está hecho de un material de fibra, pero no es fibra de carbono, no es fibra de vidrio, es fibra que se conoce como aramid, que es una fibra que tiene alta resistencia, no se rompe fácil, pero es muy deformable, extremadamente deformable. Por eso se utiliza para ropa. Fibra de carbono no podría utilizar para ropa. Fibra de vidrio tampoco podría utilizar para ropa porque tiene una rigidez bastante alta. No puedo deformarla tan fácil. Si no puedo ni deformarlo con mi dedo, con mi cuerpo, no voy a poder hacerlo. Ese tipo específico de material compuesto llamado aramid, sí es el famoso Kevlar que conocemos. Y acá a la derecha pueden ver más o menos qué se ve en un análisis microscópico de este material. ¿Qué pueden ver acá? Hay partes que tienen relleno de fibra y de resina. Esta dirección que ven aquí de warp es la dirección principal. Vamos a ver más adelante, hay una fotito que dice. Cuando tienes un rollo y lo desenrollas, la dirección principal de las fibras se conoce como warp. Y se fijarán que ahí hay unos agujeros. ¿Por qué van a ser ocupados estos agujeros? Por la resina. Ahorita estamos viendo solamente la fibra. Ahora, las propiedades que puede tener este material. Viendo un poco más a fondo. Es imposible saber cómo se va a comportar. Es algo que ahorita está en una investigación bastante grande. Es por eso que no hay una normativa específica de cómo hacer este material. No hay.
porque este material lo pueden hacer hasta en su casa si quieren. Y puede funcionar, puede no funcionar, pero no hay una normativa que diga así van a hacer y van a conseguir esta rigidez. ¿Por qué? Uno, porque hay, como les dije en las primeras diapositivas, tú puedes escoger cómo hacer el diseño. Este material viene acompañado del diseño. Vamos a ver más adelante por qué. Si quiero hacer algo con este material, ya tengo que ver cómo voy a disponer las fibras. Si van a ser todas unidireccionales, bidireccionales, también puedo colocar con esta variación. 30, 30, 60, 60, 90, 45. Hay varias distribuciones que puedes hacer. Y por este campo amplio que tiene este material, incluyendo la variabilidad de sus propiedades, es bastante difícil saber a priori, es decir, antes de fabricarlo, todas sus propiedades. ¿Por qué? La fibra y la resina. Por lo que les comenté, depende de la resina. También depende de la fibra. Entre los tipos de fibra que se puede utilizar para esto, perdón, creo que eso no les mencioné, está la fibra de carbono, la fibra de vidrio, la fibra Aramid, la que les dije, la para el Kevlar, y está apareciendo otro tipo de fibra que también es natural, es decir, está hecho de material natural, similar a la madera. La gran ventaja de esta fibra es que es capaz se puede reciclar. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas una gran desventaja que tiene este material, que hasta el momento no se sabe bien cómo solucionar. El método de fabricación. ¿A qué me refiero con esto? Puedes utilizar métodos avanzados. Puede ser un proceso industrial bastante bueno, pero como les dije, también puede ser un proceso muy sencillo y puedes hacerlo en tu casa. Por lo tanto, el método de fabricación también influye en alta forma qué propiedades vas a conseguir de tu material compuesto. El factor humano como tal aquí también tiene una importancia grande porque si yo quiero colocar las fibras en esta dirección y sin querer las inclino un poquito, va a haber un cambio en la propiedad. Las condiciones de almacenamiento también influyen. Hay unos tipos de materiales de este tipo que se llaman prepregs, que son láminas que ya están impregnadas por resina, están congeladas. Las sacas del congelador, las colocas y prácticamente solo es un poquito extraer los vacíos y ya está tu material compuesto. Pero cómo lo hayas almacenado ese material va a influir en sus propiedades. Máximo duran 6 meses en el congelador, a una temperatura muy baja. Si la colocas a temperatura ambiente, generalmente pueden llegar a durar solo 6 horas. Luego se endurecen y ya no se puede hacer nada. La velocidad del curado es algo similar a materiales como el acero. Si quieres que se genere perlita, lo dejas enfriar por un largo tiempo. Si quieres que se genere martensita, lo enfrías de golpe. En este tipo de material, si enfrías el material de golpe, va a haber tensiones residuales por el calor. Aparte de que el molde se puede deformar, también va a haber tensiones residuales por el calor. Y eso puede llegar a dañar el desempeño de esta estructura en servicio. Malo. Tensiones residuales, la temperatura. Efectos ambientales, la humedad. Por lo que les comenté que puede entrar humedad dentro del material y generar ósmosis. Por ósmosis generar esas burbujas que les mostré en las primeras fotos. La temperatura, entre otras. Ahora, ¿qué más? Acá podemos ver una tabla en la cual estamos viendo una pequeña comparación de los tipos de material de la resina junto a las fibras. ¿A qué me refiero? Este CSM quiere decir Chopstrand Mat, que es el tejido que les mostré que tenía fibras en todas las direcciones. Este WR quiere decir Woven Roven, en 2 direcciones. Y este UD quiere decir unidireccional. Si se pueden fijar, vamos a ver rápido esta tabla. Si se pueden fijar, la rigidez es alta en el unidireccional y va bajando. Pero ¿cuál es la gran desventaja del unidireccional? En la otra dirección, en la dirección 2, no tiene rigidez. En cambio, los otros tipos sí tienen rigidez. También la resistencia, podemos ver que en la dirección 1, que es la principal de las fibras, la resistencia es alta, es la más alta de todos estos ejemplos. Pero en la dirección 2 no existe. E1, dirección principal de las fibras. E2, dirección perpendicular de las fibras. 1, 2,
plano entre la dirección 1 y la dirección 2. Resistencia a tensión, atracción, sigma 1T. Resistencia a atracción en el sentido 2. Y resistencia al corte, a esfuerzo, a tensiones de corte en el plano 1-2. ¿Ya? Como pueden ver en esta tablita, unidireccional tiene la máxima resistencia y rigidez en su dirección, pero en la dirección opuesta prácticamente o tiene muy baja o prácticamente es despreciable. Ahora, ya hablamos un poco del material, ahora tocaremos un poco sus ventajas. Utilizamos este material. Bajo peso. Como les comenté, hay aplicaciones en las cuales el bajo peso es crítico. En barcos para poder cargar más carga, en aviones para poder tener menos problemas de peso, en barcos por el tema en submarinos sobre todo, porque si es que el submarino pesa menos, puedes llegar más abajo. Resistencia a la corrosión, no se corroen, por ejemplo como el acero. Sí puede haber incrustación por impacto, por ejemplo si le das un impacto con algo afilado, obviamente se puede incrustar. Bajo mantenimiento, el refuerzo solamente donde sea necesario. Hagan una analogía con una viga de hormigón. La forma de la viga de hormigón es así. Aun cuando muchas secciones de esa forma rectangular prismática no estén trabajando, la forma tiene que ser así para que la viga funcione como tal. La ventaja de este material, yo escojo donde hay. Puedo doblar el material, puedo dar una inclinación diferente, es una gran ventaja. Mayor margen de seguridad porque es bastante resistente. Resistencia a productos químicos, tiene bastante resistencia y tienes una flexibilidad alta en la fabricación, en el sentido que puedes hacer cualquier forma que tú quieras para obtener ventajas aerodinámicas, etc. Otras ventajas de uso, propiedades térmicas, es un material aislante, buen comportamiento a fatiga, tiene ausencia de uniones. Aquí hago un paréntesis pequeño porque ustedes se preguntarán cómo uno esto con esto entonces. No puedo soldar, no es material acero, no es un material como el acero. En este sentido, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una placa así, una curvatura y que vaya así. Las fibras pueden seguir esta dirección. Tengo esta libertad, puedo hacer eso. Tendría que hacer un molde, colocar la resina, calcular la resina, colocar la distribución de fibras y hacer mi material. Es más difícil de detectar en el sentido que puedes meterlo prácticamente a aviones si quieres, etc. Más bien que no hay muchas armas de esto porque puchas no sería fregado. Reparabilidad son fáciles de reparar. ¿Por qué? Acá, depende del daño obviamente, pero en el sentido de daños comunes sí es fácil de reparar. En este sentido, acá en la foto de la derecha a superior derecha, pueden ver este material que está por la parte inferior del barco. Es un material, ahorita no recuerdo muy bien su nombre en español, pero es un material que se pega al material del barco y si lo dejas ahí es capaz de carcomer, es capaz de comerse poco a poco el material compuesto. ¿Qué podrías hacer acá? Limpias la superficie, colocas otra lámina de fibras, aplicas resina, te aseguras que hay una buena unión entre la resina antigua y la nueva, y este material va a ser capaz de trabajar tal vez no al 100% del material sin daño, pero es una reparación que muchas veces no va a incluir el reemplazo de toda la estructura. Y aquí hay un detalle también con el tema de baja rigidez. Es una estructura flexible cuando se requiere una absorción de energía alta. Esto se utiliza en barcos, botes, aviones, etc. ¿Por qué? Por su baja rigidez. Cuando estás trabajando con un bote que tiene que ir a alta velocidad, las frenadas que va a hacer, las fuerzas inerciales que va a tener, van a generar impacto contra el agua. Al ser de alta deformabilidad, es capaz de disipar esa energía. Les puedo hacer una analogía con algo bien sencillo. Cuando saltamos dentro de una piscina, ¿qué pasa? Saltamos, ¿qué se deforma ahí? Cuando saltamos dentro del agua, ¿qué se deforma? ¿Nosotros o el agua? El agua. El agua al deformarse disipa toda la energía que estoy trayendo yo al saltar. ¿Qué pasa si salto como sobre hormigón o sobre una estructura rígida?
En ese caso, ¿qué se va a deformar? No se va a deformar el suelo, no se va a deformar el material del suelo. Nos vamos a deformar nosotros porque la energía que se concentra en ese impacto se va a disipar en nosotros, va a romper nuestros pies. Como esto es altamente deformable, al momento de impactar con algo, disipa la energía del impacto deformándose. ¿Por qué se puede deformar? Porque tiene una baja rigidez, tiene una alta flexibilidad, una alta ductilidad. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto las ventajas. ¿Qué desventajas hay? Este material en algunos casos requiere alta rigidez en ciertos lugares. Por ejemplo, cercano a un motor. Un motor de un auto, un motor de un avión, requiere alta rigidez. Esas partes no se pueden deformar mucho. Tienen que ser rígidas, no tienen que deformarse. Para hacer una parte rígida con este material, tiene que haber mucho refuerzo. En algunos casos hay que utilizar otros materiales adicionales. Falta de utilidad en el sentido de que, no sé si algún rato cuando doblaron una regla de metal, se ubican las reglas de metal, ¿no? Las que son de metal. Originalmente están rectas. Si las deformas un poco, vuelven a estar rectas. Si las deformas mucho, se doblan y se quedan así dobladas. Las puedes volver a enderezar, pero la resistencia ya no es la misma. Esto se conoce como una redistribución de tensiones o una redistribución de esfuerzos también. ¿Qué pasa con eso? En vez de que esto sea puramente compresión elástica, ya hay una parte plástica en la parte que se dobló. Esto es lo que se conoce como una redistribución debido a que el comportamiento actual no va a ser el mismo. Actual no es el mismo que el anterior. Si hago una analogía con una estructura, el ejemplo del edificio Alcázar que tenía una columna, Alcázar se llama, ¿verdad? El edificio que tenía una columna en la parte del sótano que se rompió. No sé si algún rato vieron eso en las noticias. Cuando esa columna se rompió, el edificio no se cayó. ¿Por qué? Cuando eso se rompió, hubo una redistribución de tensiones. Las columnas adyacentes estaban soportando la carga de esta columna. Hubo esa redistribución. ¿Por qué hubo esa redistribución? Porque las vigas de hormigón armado son capaces de redistribuir eso. Si ese edificio fuera solamente hecho de hormigón, apenas hubiera habido esa redistribución, el hormigón se hubiera quebrado. Lo mismo pasa acá. Si ocurre una falla, no hay esa redistribución. ¿Por qué? Porque si un material está así y se quiebra, no hay una redistribución como la que hubiera en el caso del hormigón armado, por así decirlo. No hay esa redistribución. Este material, si es que se quiebra, ya está quebrado. Mágicamente no se va a unir. No se va a unir mágicamente. Es muy difícil. Si hubo un impacto con una ola o, por ejemplo, un auto con otro auto y quieres revisar dónde está el daño, como les dije, cuando hay cargas de impacto, a veces el daño se encuentra dentro del material. Por lo tanto, cuando lo ves dentro, no puedes verlo a simple vista. Tienes que utilizar o métodos ultrasónicos o métodos de rayos X y en estos casos, a veces hay que analizar toda la estructura para encontrar dónde efectivamente está el daño. También tiene ventaja de la afluencia, que esto se asocia a la falta de ductilidad, ya que no hay redistribución de esfuerzos. Tiene baja resistencia al desgaste. No se puede utilizar esto como un freno, por así decirlo. No se puede utilizar como freno. Tiene susceptibilidad al fuego, por lo que les expliqué de sus propiedades. Ahora, instalación de uniones. Como les dije, si tienes dos piezas así, podrías hacer que esto vaya de esta forma. ¿Lo ven? Pero si forzosamente tienes que hacer una unión, tienes que hacer un hueco con un tornillo. No puedes soldar, hueco con tornillo. Y al generar un hueco puedes cortar fibras. Puedes generar un daño, anular toda una fila de fibras solo porque has cortado una fibra. Los métodos de fabricación tienen alta variabilidad porque, como les dije, puede haber el factor humano, puede ser un método no muy avanzado, puede haber poco control de calidad. Tiene una desventaja en ese sentido. Y el reciclaje. Ahorita el reciclaje es la mayor desventaja de este material. En países acá de Europa, cuando un barco no funciona, no pueden reciclar el material. Hay cementerios de barcos, cementerios de aviones, porque no sabes dónde botar el material. No hay forma de botarlo, porque cuando se bota, libera químicos. No se puede separar 100% la fibra de la resina. Hay muchos factores que hacen que este material sea poco reciclable, sino más bien cero reciclable.
Se está trabajando en formas de reciclarlo, hay investigación que ahorita están haciendo, pero es la mayor desventaja para este material. No se puede reciclar de forma fácil. Ahora, vamos a hacer un poco más de este material. Un poquito, no me voy a meter a hacer ejemplos numéricos ni nada, solo quiero que entiendan un poco cómo funciona. Ahora, como les decía, tienes una lámina de fibras, no una lámina, una capa de fibras, y tienes la resina. Cuando unes la fibra con la resina, tienes un material compuesto de una capa, porque tienes una lámina de fibra solamente. Sobre esta capa puedes colocar otra con otra dirección. Y sobre estos otra con otra dirección. Otra con otra dirección. Todo este conjunto se conoce como un laminado, que es prácticamente como un bloquecito de este tipo de materiales, un bloque. Sé que este tipo de material también puede venir como los famosos refuerzos para columnas que está sacando Sika, o que ya sacó creo hace un año, pero no me estoy refiriendo a eso. Ese tipo de refuerzo es solamente una o dos capas máximo de un material de este tipo que es altamente deformable. Yo me estoy refiriendo a qué pasa cuando tienes el material junto con resina, generas una capa, colocas otra encima y ese es un material laminado. Ese es el famoso laminate, que se utiliza como refuerzo para hormigón, como material de trabajo para aviones, para barcos, para autos, etc. ¿Vale? Ahora, aquí está la dirección warp que les dije. Es la dirección principal del enrollado. Y bueno, acá arriba pueden ver estas direcciones. 1, 2, 3. 1 es la dirección principal de las fibras. Fíjense que el 1 tiene la misma dirección que la fibra. Como les mostré en las tablas anteriores, esta dirección es la que tiene la mayor resistencia y la mayor rigidez. ¿Por qué? Porque está asociada directamente a las fibras. Pero aquí hay un detalle. Esto que digo acá como 1, 2, 3 se conoce como las direcciones principales del laminado. Bueno, de la capa del laminado. Cada capa tiene diferente dirección principal, de acuerdo a su orientación. Sobre esto hay los ejes de las coordenadas globales, las geométricas, que las tienes al momento de fabricar el material. Por lo general no son las mismas, porque como les digo, si tienes un bloque, solo por hacer un ejemplo, tienes un bloque así, tienes la primera capa en este sentido. Fíjense que este sentido es paralelo al del borde de este elemento, por lo tanto son paralelos. Pero si la siguiente capa tiene una dirección 30 grados o menos 30 grados, ya no es paralelo. En ese caso, las direcciones de los ejes 1 y del global del geométrico X o Y o Z no son los mismos. En ese caso hay que calcular cuál es el equivalente de esa dirección en la dirección global en la que se va a fabricar. Ahora, el comportamiento del material. Las fibras tienen alta rigidez. Por lo tanto, no sé si algunos tal vez ya vieron, pero hay materiales que si bien son rígidos a temperatura normal, cuando están a temperaturas muy bajas, pasan de ser dúctiles a ser frágiles. Por ejemplo, el acero, como les decía, el acero como una regla metálica es capaz de deformarse así, pero a muy bajas temperaturas se vuelve frágil. Este comportamiento también pasa cuando el acero es muy rígido. Si es rígido y se puede deformar poco, a una baja deformación ya se rompe. Lo mismo pasa con las fibras. La fibra en comparación con la resina es mucho más rígida. Por lo tanto, tiene este tipo de comportamiento. A una baja deformación, falla. La resina tiene un comportamiento que se puede categorizar como hardening, que es un endurecimiento que ocurre luego de llegar a su límite de fluencia de acá. Esta parte es la parte lineal de la resina y cuando sobrepasa este límite ya empieza a tener otro tipo de comportamiento. Como este material compuesto está formado por estos dos constituyentes, el comportamiento del material compuesto va a venir dado por esta línea verde. Ni muy lineal, ni muy no lineal, como la resina. ¿A qué me refiero con lineal?
mantiene el mismo comportamiento que en la zona lineal, la fibra, hasta el final. Pero la resina tiene un límite. Llega a este límite, equivalente al límite de fluencia del acero, y ¡zas! Aquí deja de ser lineal. Esta parte ya es no lineal, que se puede asociar a un comportamiento de hardening o un comportamiento de softening, de endurecimiento o de ablandamiento. Ahora, la dirección de la fibra influye en sus propiedades. Si es unidireccional, como les dije, en la dirección de las fibras, mayor resistencia y mayor rigidez. Pero ¿qué pasa si esta dirección de lo que está así, la roto así? Imagínense, el elemento está así. Si lo estoy cargando en esta dirección obligatoriamente, está en la misma dirección que las fibras. Por lo tanto, mayor rigidez, mayor resistencia. Pero ¿qué pasa si hago esto? La carga va a seguir siendo la misma. No le puedo decir al cliente cambiar la carga, no puedo hacer eso. Por lo tanto, en esta dirección tiene mucha menos resistencia. Prácticamente cero. Como vimos en las primeras tablas, pasa de tener máxima, si se rota 90 grados, pasa a tener cero de resistencia. Las Chopstrand Mat, que era las que les decía que tenían múltiples fibras en n direcciones, es un comportamiento prácticamente isotrópico. En todas las direcciones tiene el mismo comportamiento. Por lo tanto, no importa cómo lo rote, va a tener el mismo comportamiento. Y las que están así, con una diferencia de 90 grados, tienen la menor resistencia cuando se rotan 45. Y obviamente cuando se rota 90, vuelves al mismo comportamiento. Aquí pueden ver lo que les decía en la anterior diapositiva. Acá, la dirección 1 es la dirección principal de las fibras. Y la dirección X, Y, Z es la dirección global de la estructura que estás fabricando. Como les dije, generalmente los dos no coinciden. No es la misma dirección. Pero aquí viene la ventaja que les decía. Existe la posibilidad de orientar las capas. Si, por ejemplo, tengo este elemento estructural y sé que va a tener mucha carga en esta dirección, si tengo ya ahorita una capa que esté en esta dirección, la dirección principal, fácilmente puedo añadir otra en esta dirección. Esta dirección va a ser capaz de compensar esta carga de acá y la otra capa va a ser capaz de compensar esta. Esa es una gran ventaja que tienen estos materiales. Yo escojo cómo reforzarlo, de acuerdo a los requerimientos de la estructura. Si es para un edificio, si es para un avión, si es para un barco. Hasta ahora hay bicicletas de este material. O sea, hay un montón de aplicaciones. Pero es una gran ventaja que tienen. Ahora, ¿cómo se disponen estas capas? Generalmente cuando haces un plano de este tipo de material, de una estructura con este tipo de material, ves esto. ¿Qué te puede indicar esto? Primera capa 0, la siguiente que coloques 90, la siguiente 90, la siguiente 0. Esta va a ser la distribución de capas en tu laminado. Esta puede ser, esta puede ser, esta puede ser, esta puede ser y esta puede ser. ¿Cuál es la principal diferencia? Las orientaciones. Justamente porque las orientaciones son diferentes, cada una de estas distribuciones que coloqué acá va a tener diferente comportamiento. Tienen diferentes nombres que ahorita no los voy a mencionar porque son muy específicos de este tema. Por ejemplo, cross-ply se conoce cuando son 0 y 90. Cuando es 0 y 90 solamente se conoce como cross-ply. Si tiene cualquier ángulo que no sea 90 o 0 incluido, se conoce como angle ply, o sea, capa con ángulo. Puede ser simétrico, puede ser asimétrico, puede ser antisimétrico. Por ejemplo, acá la primera es simétrica, antisimétrica, antisimétrica. Antisimétrica angle ply, antisimétrica cross ply. Y este amiguito de acá, fíjense que no tiene simetría ni ninguna. Este es el más anisotrópico, el más asimétrico que podemos conseguir acá. No va a tener el mismo comportamiento en todas las direcciones, no. Y aquí va a haber un factor, el último factor que vamos a ver en esta diapositiva más adelante. Existe un coupling que se conoce como un acoplamiento entre las capas. Vamos a verlo más adelante. Es como decirles, si cargo esto así, va a haber una fibra que va a querer deformarse así. Y esto es por la diferencia de ángulos. ¿Ya?
Ahora, espera, ¿qué hora es? Creo que estamos bien. Aquí hay otras configuraciones que pudimos ver. Generalmente, ¿cómo se colocan esto en planos estructurales? 0, 90, 0, 0, 0, 0. 0, 90, 0, 0, 0, 0. En este caso, fíjense, es menos 30, 30, menos 30, 30. Si aquí hay un subíndice 2, indica que este set que está acá adentro se repite 2 veces. Y bueno, por lo general se recomienda, si vas a hacer un laminado que vaya a soportar cargas de fatiga, es bueno hacer un laminado con varias capas que hacer solamente un laminado grueso. Es decir, si quieres hacer un elemento estructural de 2 milímetros de espesor, en vez de hacer una sola lámina de 2 milímetros, que hagas un laminado con varias capas. En vez de utilizar solo una capa de 2 milímetros, utilizas varias capas de pequeño espesor para redistribuir mejor las tensiones. Hay menos problemas si es que lo haces de esa forma. Y bueno, aparte de este tipo de laminados que les dije, hay otro tipo de estructuras que se conocen como las estructuras tipo sándwich, que literalmente parece un sándwich. Es como tuvieras pan, algo adentro y pan por debajo. ¿Qué ocurre en este tipo de materiales? Este comportamiento de acá. La parte de central solo se encarga de transferir cargas de tensión o de corte, tensiones de corte. Mientras que la parte inferior es tensión y la parte superior es compresión. Este tipo de comportamiento se asocia al comportamiento dado por flexión. No sé si alguna vez no tengo nada, creo, con lo que les podría explicar eso. Pero cuando tienes una viga desde... Imagínense que tienen una viga acá. No, creo que ya sé qué puedo hacer. Tienes una viga de este tipo. Un momento flector es así. Justo como estoy haciendo así. ¿Qué ocurre en la capa de abajo? Se tracciona. La capa superior se comprime. Lo mismo ocurre acá. Tensión abajo, compresión arriba. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre estos tres ejemplos que tengo acá? Más inercia. Si hago que el elemento sea más alto, va a tener más inercia. Y la inercia estructuralmente está relacionada más que nada a la deformación. Si un elemento estructural tiene más inercia, se va a deformar menos. La inercia tiene una componente que depende del material y otra componente que depende de la inercia. La inercia de flexión tiene una componente material y una componente inercial de la sección. En este caso, más altura, más inercia. Por lo tanto, menos deformación. Si un material es más rígido, menos deformación. Si un material es menos rígido, más deformación. Ahora, estos materiales centrales generalmente están hechos de foam, de goma. No de goma. De material como las esponjas de las cocinas, no me acuerdo bien su nombre. Pero ¿cuál es la gran ventaja de este material? No pesa. Pesa bastante poco. Por lo tanto, estás incrementando inercia al mismo tiempo que estás manteniendo el peso relativamente donde estaba al principio. Ahora ya con este concepto de la inercia, se preguntarán algún rato cuando ven una viga de acero o algo por el estilo, ves una forma de I, es por esto mismo. Al incrementar la altura entre las capas superior e inferior, estás generando más inercia, lo cual puede ser ventajoso en ciertas aplicaciones. Ahora, este es el núcleo de las estructuras tipo sándwich. Como les decía, este núcleo se encarga de mantener las dos capas de laminado separadas entre sí. Solo transfiere esfuerzos de corte o tensiones de corte y puede estar hecho de madera de balsa, núcleos de espuma y también los famosos panal o honeycombs, que como un honeycomb de una abeja, está hecho de puros hexágonos, hexágono, 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 y eso es una estructura muy utilizada en el núcleo. ¿Por qué? Porque tiene muy bajo peso, porque al ser una estructura basada solamente en hexágonos, están rellenos de aire, 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 prácticamente tiene un peso imperceptible. Y bueno, ya estamos cerca de concluir. Vemos un poco de los procesos de manufactura.
No estoy viendo mucho de la parte de diseño como tal porque involucra cálculos y hacer eso es como llevar una materia. Y ahorita ese no era mi propósito, así que veremos un poco más procesos de manufactura de esto. Este ejemplo que ven a mano izquierda es un bote que está siendo hecho de forma manual. ¿Cómo se hace esto? Tienes un molde, empiezas a colocar resina, fibra, resina, fibra. Y con rodillos te encargas de hacer que no haya vacíos. Una vez que se endure la resina, retiras el molde y ya tienes el elemento. Pero aquí viene un detalle. Este tipo de materiales, como les dije, no tienen una alta rigidez. La fibra sí, pero el material compuesto como tal, debido a que la resina es menos flexible, es menos rígida que la fibra, el material compuesto resultante va a ser relativamente flexible. Por lo tanto, tiene que tener unos rigidizadores. Cualquier estructura hecha de este material, por lo general, tiene lo que se conoce como rigidizadores, que se encarga de mantener la forma original. No tienen otra función prácticamente. Se encargan de que las deformaciones no sean tan grandes como para que afecten el desempeño de la estructura. Y en este caso, estas vigas que ven por acá se encargan de evitar que el material tenga esa deformación excesiva. Lo mismo por acá. Fíjense acá que están quitando el molde superior. Acá, en la foto derecha. Ahora, hay muchos tipos de procesos de fabricación, demasiados. Solamente me voy a centrar en los más conocidos, en los más comunes y en algunos que yo pude ver. Justamente creo que me pudieron ver subiendo un video de algo que hicimos en el laboratorio porque lo recordé y dije, les mostraré. Asumo que tal vez les parezca un poco interesante. Ahora, entre los procesos que puedo mencionar, que pude ver también, está la construcción de estructuras tipo sándwich, la cual pueden ver en la parte superior derecha, en la cual vacías primero una lámina del material junto con la resina, colocas el núcleo y encima colocas la otra capa de resina con la fibra superior. Algo que hay que tomar en cuenta en este tipo de materiales es que la unión entre el núcleo y la resina tiene que ser buena. Recuerden el ejemplo que les hice con la guía telefónica del principio. Si no hay unión entre las hojas, eso resbala y no resiste nada. Tiene que estar unido para que sea mucho más resistente. Si no hay unión, no hay transferencia de tensiones, los materiales no trabajan conjuntamente y no está funcionando de forma correcta. Ahora, la construcción monocoque, que es una construcción que se ha hecho para barcos navales más que nada, pueden verla aquí en la parte inferior, en la cual este barco se ha hecho con laminados gruesos de este material, gruesos, muy gruesos. Uno, porque pensaban que no iba a pesar tanto como el mismo barco hecho de acero, o sea que no pesaba lo mismo, pero era un desperdicio de material. Justamente este tipo de barcos ya no se hacen prácticamente en la vida actual por el tema del reciclaje y también porque el gasto es excesivo, es muy caro, porque hay que hacer prácticamente cada parte individual, unirla, reforzar, es muy complicado. Este tipo de construcciones en la actualidad prácticamente ya no se hace. Y la construcción en moldes, en la cual, como les decía, tienes un molde que se conoce generalmente como el molde macho, colocas la estructura. Si quieres hacer la otra cara de la estructura, colocas el hembra encima, esperas a que se seque, retiras ambos y ya tienes la estructura. Si esto está hecho de forma manual, puede presentar daños. Vamos a ver por qué ahora. Puede presentar ciertos daños o errores. ¿Por qué? Porque de forma manual, al momento de succionar la resina, vamos a ver por un método posterior, al momento de succionar la resina, puedes generar vacíos. En cambio, si esto está automatizado, se reduce la presencia de errores. Sí pueden existir, obviamente, como en cualquier proceso, pero se reduce. Ahora, el primer tipo de construcción que les voy a mostrar es la construcción por molde, en la cual se puede generar contact molding, el moldeado por contacto, en el cual se hace como estas personas de acá de la parte superior derecha, en base a un molde empiezan a colocarlo de forma, colocan primero la lámina. Tengan en cuenta, tiene pequeños espacios por los cuales pasa la resina. Por lo tanto, al colocar la resina, automáticamente va a llenar también el otro lado de la fibra. La construcción en moldes
que es la parte inferior izquierda, en la cual pueden ver este esqueleto hecho de madera. Fíjense la cantidad de madera que tienen que colocar al molde para que mantenga su forma. Por efectos térmicos, por efectos de peso de la resina, etc., este molde se puede deformar. Y si un molde se deforma y sigues fabricando con el mismo molde, vas a generar que las piezas sean diferentes, lo cual obviamente es malo. La construcción por rocío también se encuentra aquí en la parte inferior derecha. Como podrán ver, esta tiene la mayor variabilidad del mundo, porque puede haber secciones en las cuales has colocado bastante material, secciones en las cuales has colocado poco material, por lo tanto puedes generar una distribución no constante de material. Puede haber concentraciones de tensiones en los lugares donde has colocado alto contenido de material, y las secciones que tienen poco material se vuelven puntos en los cuales puede haber falla. Se puede hacer bien si es que se hace con un robot, pero si se hace de forma manual, solamente es recomendable su uso en estructuras pequeñas, no en estructuras bastante grandes, como un botecito, por ejemplo. Un bote, sí, este tipo de construcción es bastante útil. Y la construcción del moldeado de capas, que es lo mismo de acá, de la foto superior derecha, es bastante similar a la construcción por contacto. Y a ver, continuaremos. En pequeñas y medianas estructuras, ¿cómo podemos construir esto? Construcción por infusión al vacío, en la cual, ¿qué se hace? Primero, tienes una superficie que puede ser un molde, como acá pueden ver acá en la figura inferior. Esta parte inferior es el molde de un kayak que se coloca. Encima se coloca se coloca primero aceite para evitar de que se pegue. Es lo mismo que como que se hace con los encofrados de hormigón, por ejemplo. Se coloca aceite para evitar que cuando saques el encofrado se pegue. Es el mismo principio acá. Una vez que tengas eso hecho, colocas tus láminas, colocas una lámina que se encarga de separar las láminas principales de la bolsa que va a generar el vacío, y succionas por un lado y colocas resina por el otro. Sí, vamos a ver el video más adelante, creo que está en la siguiente diapositiva. La construcción en moldes en este tipo de estructuras también se repite porque en la figura superior izquierda pueden ver que toda esta red, estos tubos se van a encargar de generar la succión. Pero fíjense que el planeamiento tiene que ser bastante meticuloso. Y obviamente el molde se puede ver también que es bastante grande. También este tipo de materiales es bastante útil cuando quieres generar piezas axisimétricas, como tubos, por ejemplo. Al ser pelos, en pocas palabras, al ser similares a pelos, las fibras son capaces de tejerse, pero obviamente no en direcciones aleatorias. La forma en la que este tipo de tejido es más eficiente se da en elementos axisimétricos, como cilindros, como componentes de tuberías, como el que pueden ver acá a la derecha o a la izquierda. Ahora, para elementos que sean relativamente medianos o grandes, se puede generar un moldeado en autoclave, en la cual se coloca el molde dentro de esta autoclave de acá, que es una cámara gigante, en la cual en vez de generar succión, se aplica presión, para evitar que haya vacíos, pero en vez de por succión, por presión. El elemento se coloca dentro del autoclave y se presiona, de tal forma que no haya vacíos. Y acá a la derecha, esta es una técnica que se está empezando a aplicar en ciertos vehículos, que es el moldeado por transferencia de resina, en la cual tienes dos moldes que al ponerse uno sobre otro generan la forma que ven en la foto inferior. Se coloca resina entre los dos moldes y se bombea. Y obviamente hay nuevas tecnologías en este campo. La más actual, estas dos son las últimas dos. La que más se está utilizando es la colocación automática de fibras, porque ya se está robotizando este proceso, sobre todo en aviones. Sobre todo en aviones se está robotizando este proceso. Y la impresión 3D. Pero la impresión 3D tiene la gran desventaja de que solamente es aplicable a pequeñas estructuras, que no sean sujetas a altas resistencias o altas rigideces, que no tengan una gran demanda de rigidez, ya que apenas se coloca la fibra, se endurece la resina con una luz ultravioleta. Por lo tanto, la distribución de fibras no
muchas veces no es la adecuada para soportar grandes tensiones, para soportar fisuras, para soportar fatiga. Esta tecnología se encuentra en desarrollo actualmente. Bueno, este es el video que les quería mostrar. Justamente recordé que tenía este video, por eso es que quería mostrarles. ¿Me pueden confirmar si se ve? Le voy a dar play. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí se ve. Sí. Oh, gracias, gracias. Fíjense en la parte derecha, es la parte en la cual de acá de aquí vamos a incorporar la resina. Fíjense, esta parte, esta línea verde que ven por acá es la resina, siendo succionada por una bomba en el otro extremo. Fíjense, está generando esto. Los componentes que les dije en el proceso de fabricación, en este caso el molde es una mesa, estamos generando un laminado rectangular. Estamos colocando una cinta aislante, la cinta negra, que es de 2 caras, en la cual colocas una cara y encima colocas otra cara para generar un sellado. Luego tienes estos tubos distribuidores que se encargan de distribuir la resina. A medida que succiones, la resina va a ir viniendo en una columna constante, como pueden ver acá, y va avanzando poco a poco. Como es bastante lento, un poco voy a adelantar esto. Fíjense, aquí hay un detalle que tal vez puedan ver en el video. Hay burbujas por aquí. ¿Ven? Hay unos pequeños pasos de líquido por acá arriba. Por lo tanto, es muy probable que haya una fisura, una fisura, una pequeña, no sé cómo, una pequeña fuga. No esté bien sellado el sistema. Como les dije, el factor humano. El factor humano, obviamente esto no es parte de un avión, etcétera, nada que ver, pero ven que el factor humano sí puede tener consecuencias en este caso. Hay que asegurarse de que no haya fugas. Y bueno, así se puede completar el fabricado de este laminado. Como les decía, este laminado lo podrían hacer ustedes en sus casas. Es bastante fácil de hacer, pero hay una alta probabilidad de que vayan a generar una que otra fallita en el proceso de fabricación de este tipo de estructuras. Ahora, bueno, ya estamos llegando al final. Las aplicaciones de este material son muchas, bastantes. Tienen aplicaciones en el tema de turbinas eólicas. ¿Por qué? Bueno, sería bueno que tengamos turbinas eólicas en Bolivia por los vientos que a veces hay. Pero estas torres son gigantes, pueden llegar a tener 60 metros de altura y las blades, ¿cómo se dice en español? Ya, las aletas de esta turbina tienen longitudes largas. Si esta turbina estuviera hecho de acero o de hormigón, la torre tendría que ser, uno, mucho más resistente de lo que es, y el torque del motor que se generaría podría llegar a dañar generadores. Por lo tanto, si la estructura tiene bajo peso, ayuda al funcionamiento de estas estructuras. En vehículos, como les dije, vehículos como, bueno, autos deportivos, lo más común. Bajo peso, alta velocidad. La ventaja de poder generar muchas curvas en los moldes, etcétera, les da su encanto. Por lo tanto, hay muchas ventajas también para este caso. Ahora se están empezando a aplicar en vehículos comunes, así que posiblemente en unos años ya podamos ver en un vehículo común, este tipo de material. En aplicaciones de ingeniería civil, bueno, estoy mencionando esto porque soy civil, podemos ver su aplicación en puentes, en superficie, en elementos estructurales, cuando quieres reforzar un elemento. Si tienes, digamos, una estructura ya hecha, ya fabricada, y en el segundo piso estaba tu casa, pero ahora le quieres colocar un gimnasio, no es que mágicamente la estructura se va a adaptar al gimnasio. Hay que analizar, hay que ver, en muchos casos tal vez hay que reforzar la viga. Reforzar el hormigón externamente es muy complicado, porque al momento de quebrar la estructura para colocar otro acero, digamos, rompes en la interfase entre el hormigón y el acero. Y cuando se rompe eso, es muy peligroso, puede fallar la estructura de forma súbita. Es peligroso. A veces no pasa nada, hay que ver dónde hacer los agujeros, cómo reforzar, etc. Pero una forma de reforzar por fuera es colocar sobre el hormigón resina y pegar un laminado de este tipo. Ese laminado va a ayudar al acero a soportar tracción. Por lo tanto, la estructura va a ser capaz de soportar más carga. Pero ojo que esta carga no va a ser infinita. ¿Por qué?
A ver, explicar. Lo voy a intentar simplificar lo más posible para que se entienda su uso. Toda estructura que diseñamos, bueno, que yo diseño como ingeniero civil, no como mecánico, como civil, tiene que estar en equilibrio estático. Por lo tanto, no tiene que moverse. Bajo cargas tiene que estar quieto, tiene que estar en equilibrio. Si hago un corte en una viga, toda esa sección tiene que estar en equilibrio. En otras palabras, la compresión que pasa en el hormigón encima tiene que equilibrarse con la tracción que hay en el acero abajo. Cuando hay este equilibrio, la viga funciona como tal. Bien. Obviamente no tengo el hormigón acero. Hay otras consideraciones, como hacer que el acero evite que siempre el acero fluya antes de que el hormigón falle. Pero aquí les meto el laminado. El laminado es lo que el acero, como les dije. Por lo tanto, a este equilibrio se aumenta el laminado. Es decir, hormigón en compresión, acero en tracción y laminado en tracción. Por lo tanto, son dos tracción contra una compresión. Más carga, va a haber más tracción. Por lo tanto, el hormigón se va a comprimir más. Por lo tanto, la estructura también puede fallar por eso. Si refuerzas con este tipo de material, hay que tener cuidado que el hormigón no explote, porque se puede comprimir tanto que puede explotar. Esto ayuda a que muchas estructuras puedan rejuvenecerse, por así decirlo, siempre y cuando controles esto, porque a veces algunos refuerzan por reforzar y no saben que están haciendo más mal que bien. A veces hay que tener cuidado con eso, pero se puede, es una aplicación. Y en los aviones, obviamente, por el tema de bajo peso, menos consumo de combustible, que es la metas más grandes que tiene la agenda de la ONU para el 2030, de evitar el consumo de combustible para la capa de ozono y etcétera. Así que, si se han dado cuenta, muchas aplicaciones que les mencioné involucran menos consumo de combustible. Por lo tanto, este material en ese sentido es bastante utilizado. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo ha influido el uso de diversos materiales en investigaciones hechas con submarinos. ¿A qué me refiero? El acero, fíjense que puede soportar altas presiones el acero porque es un material bastante resistente, pero la relación entre peso y profundidad es 1. Fíjense, está muy cerca 1. Es el más grande de todos estos materiales. Por lo tanto, para el peso que tiene, puede llegar a una determinada profundidad. Vamos a tomar como referencia el acero. Si usas titanio, es un material más ligero. No sé si algún rato vieron cómo funciona un submarino. Bueno, no voy a hacer memoria. Tienes un submarino, tienes tanques de agua. A medida que llenas esos tanques de agua, el submarino sube o el submarino baja. Y tiene la misma analogía con el barco. Si el submarino pesa menos, puedes meter más agua para poder llegar más abajo. Es lo mismo que con el barco. El titanio es menos pesado que el acero, por lo tanto puedes llegar más abajo. El aluminio, más abajo. Estos dos están hechos por fibras. Fibra de vidrio, Glass Fiber Reinforced Polymer, y Carbon Fiber Reinforced Polymer. O sea, reforzado por fibra de vidrio y fibra de carbono. Y fíjense que puedes llegar mucho más abajo. Por lo tanto, su uso en ciertas ramas está justificado por esto. En la rama de ingeniería civil, como les dije, el tema del refuerzo estructural, estos materiales son usados bastante, pero hay que tener mucho cuidado cuando refuerzas. En otro tipo de materiales, como pueden ser esto de que ven a la superficie, digo, la foto superior izquierda, es un componente de, no me acuerdo de qué componente aeroespacial, no, es del espacio, es de una parte de la estación espacial que ahorita no me acuerdo su nombre. Es una parte del componente de esa estación. Tiene poco peso, ayuda bastante. ¿Por qué ayuda bastante? Al momento de sacar el cohete, tiene que tener bajo peso. Siempre se busca que lo que quieras sacar tenga bajo peso. Aquí podemos ver un componente de avión en la parte inferior izquierda, una bicicleta en la parte central, una ala de una avioneta en la parte derecha superior. Y aquí podemos ver los famosos honeycombs que les dije, las componentes del tipo sándwich que están al medio de esta estructura. Son estas líneas verticales de acá. Y a ver dónde está mi mouse. Solo voy a tocar esto más y acabamos aquí. Es un poquito de toda la matemática que hay que hacer para hacer esto. Un poquito.
porque es muy matemático hacer esto, es bastante intuitivo también, si es que entiendes cómo se hace. Todo lo que les dije de cargas, tensiones y todo eso, pueden verlo resumido en la parte izquierda. Esto es lo que se conoce como un componente tensional. En un punto de cualquier elemento estructural de cualquier material puedes ver esto. Tensiones normales y tensiones de corte o tangenciales. También puedes ver que una matriz que relaciona deformaciones unitarias con tensiones. Y lo mismo, lo opuesto, tensiones con deformaciones unitarias. La matriz de rigidez relaciona deformaciones con tensiones y la matriz de flexibilidad o la matriz de compliance, que es la inversa de la rigidez, relaciona tensiones con deformaciones. Todas estas dos matrices se pueden simplificar a este sistema. El sistema que ven en la parte inferior derecha es el equivalente a un laminate, a lo que estamos viendo, una capa de laminado. Fíjense que no hay tensión vertical. ¿Por qué no hay tensión vertical? Estos elementos son tan delgados que se considera que no hay tensión. Plane stress, deformación, no, tensión plana, como se conoce también en la mecánica del medio continuo, tensión plana. Como les decía, la dirección de la fibra depende, el comportamiento del material depende de la orientación de las fibras. Si es que las fibras están alineadas con la dirección de la carga, fíjense que estos componentes son cero. Pero si es que ves estito, que la dirección de las fibras no están alineadas con la carga, hay estas componentes. Es como decirles, esta matriz no hay que rotarla. Las cargas ya están en las direcciones 1, 2 y 1, 2. Pero en este caso sí hay que rotar, porque la dirección de las fibras no coincide con la dirección de las cargas. En este caso, lo mejor que puedes hacer, en vez de rotar las cargas, es rotar toda la matriz de la fibra a la dirección de la carga y analizar en esa dirección. Es lo mejor que se puede hacer. Ahora, las deformaciones unitarias que se generan a lo largo del laminado que estás diseñando vienen dadas por esta expresión. En el eje neutro, en el eje neutro que generalmente pasa por el centroide de la sección, Z es cero. Solamente ves tensiones normales. Pero a medida que vas a la cara superior o a la cara inferior del laminado, ya empieza a haber curvaturas, lo cual obviamente va a generar que se generen tensiones de tracción, de flexión, de compresión, etc. Acá podemos ver que las curvaturas generan flexión y también torsión. Y las componentes en plano, como se conocen, pueden generar tracción o compresión o también corte. Ahora, la distribución de tensiones es esta para un laminado como el que les mencioné. Así se podría distribuir esto. La distribución de deformaciones es la primera imagen que pueden ver acá. Pero como les dije, conviertes el eje de la fibra al eje de la carga. Por lo tanto, vas a tener una diferente rigidez. Si la rigidez en la dirección principal es 1, al rotarla va a ser menos que 1. No sé si me dejo entender por eso. Si esta es la dirección de la carga, imagínense que esta es la dirección de la carga. Si la fibra está orientada en la misma dirección, no tengo que rotar, directamente tengo esta rigidez. Pero si la fibra está orientada así, ¿qué pasa? Tengo que rotar esto acá. Por lo tanto, si esto es 1, esto es 1, al rotar voy a sacar una componente de ese 1. Por lo tanto, va a ser 0, algo. Va a ser, en esta dirección es muy rígido. Al rotar va a ser menos rígido, va a seguir siendo rígido, pero menos rígido. Por lo tanto, hay un cambio en la tensión que tiene el laminado en diferentes capas. Y justamente por eso va a haber una diferente tensión en cada capa. ¿Recuerdan lo que les dije del impacto? Cuando impactas un elemento de este material, puedes ver que en la superficie no ha pasado nada, pero puede que dentro, a una determinada orientación, esta tensión que se ha generado ya haya generado que esta capa haya fallado. Y no la puedes ver a simple vista. No la puedes ver. A simple vista parece que está bien.
Pero por esta distribución de tensiones que les digo, por los ángulos, interiormente puede pasar eso. Para calcular tensiones normales, esfuerzos normales, puedo integrar las tensiones y calculo esfuerzos. Y lo mismo para los momentos. Puedo integrar tensiones multiplicadas por el brazo y obtengo momentos. Esos momentos, esas dos operaciones que les dije en la anterior diapositiva, las puedo resumir acá. Esfuerzos normales, esfuerzos de momentos. NX, NY, esfuerzos de tracción o compresión, normales. NXY, esfuerzo de corte. MX, momento en la dirección X. MY, momento en el eje XY. M en el eje Y. Momento XY, torsión. ¿Y cómo se resuelve esto? Fíjense que aquí, si es que una vez que resuelvo todo esto que les mostré aquí en la anterior diapositiva, una vez que resuelvo estas matrices, puedo resumir todo el comportamiento a solamente analizar 4 matrices, que son estas. Aquí me voy con el acoplamiento. Fíjense que aquí tengo la normal en X. Si esta es la dirección X, normal en X puede ser tracción o compresión. Cosa que está bien acá porque tengo la deformación normal en X. Por lo tanto, la matriz A está bien. Pero fíjense que la matriz B tiene curvatura. Por lo tanto, al momento de sacar la normal en X, la flexión también puede tener un efecto en su cálculo. Y lo mismo pasa cuando calculo momentos. Si calculo el momento en X, tengo la curvatura asociada a la matriz D, cosa que está bien, porque la matriz D está relacionada exclusivamente con flexión. Pero aquí aparece esto. Para calcular momento en X puedo tener que tomar en cuenta que la deformación normal. Y esto solamente pasa porque hay diferentes orientaciones de fibras, hay diferentes alturas de cada capa, así que esto es de esperarse. Solo como nota general, si es que la estructura es simétrica, si es que la disposición de láminas es simétrica, esta matriz B es 0. Si es que la disposición de capas es 0, 90, 0, 90 y no tocas ningún otro ángulo, solo 0, 90 y es simétrica de paso, la matriz B es 0 porque es simétrica y las componentes A16, A26 son 0 y la componente D16 y D26 también son 0. Ahora, ¿qué pasa si un material es enteramente asimétrico? Tienes todo, tienes todo. Tienes matriz B, tienes matriz A, tienes matriz D, tienes n acoplamientos, que vamos a ver justamente acá después. Estos son los acoplamientos a los que me refiero. A1 relaciona la normal en X con su deformación en X. La curvatura X, fíjense que está relacionando la tracción o la compresión con el momento. Por lo tanto, estos acoplamientos hay que considerarlos al momento también de fabricar el material. Es por eso que al momento de definir los ángulos, tienen que estar muy bien definidos, porque si no los colocas como está en el diseño, puedes conseguir un comportamiento ajeno, completamente ajeno a lo que estás esperando. Y creo que... esto más, pero la última diapositiva creo que es. Los criterios de falla. Este material no aguanta para siempre. Si es que algún dato ven alguna materia de... No estoy seguro porque no hablaría sin saber. Si es que algún rato ven una materia de cálculo de estructura sencilla, que puede ser isostáticas, estructuras isostáticas, etc. Isostáticas 1, isostáticas 2. En esas materias se asume que el material es rígido. Por lo tanto, nunca falla. Es la parte de la mecánica del medio continuo que se basa en la mecánica de los cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido nunca falla. Solamente rota o se mueve. Si algún rato ven en algún programa o en algún software el término de cuerpo rígido, quiere decir eso. No se está deformando, solamente se está trasladando. Pero en la vida real, ¿qué pasa? Todo falla. No puedes cargar 20 elefantes a una viga. En estática puedes asumir eso y calcular la viga, pero en la vida real no. Lo mismo pasa acá.
Criterios de falla definen hasta cuánto puedes cargar, cuánto va a ser la vida útil de tu material, ciclos de fatiga. Puedes calcular ciclos de fatiga por la ley de Paris, que se utiliza exclusivamente para ciclos de fatiga, y para el tema de la delaminación de acá, por ejemplo. Toda esta teoría que les estoy explicando acá se basa en la teoría clásica de laminación. Tiene unas desventajas, tiene otras ventajas, pero hay otras teorías. Aquí me estoy centrando en la más básica para que puedan comprender un poquito. Y entre los criterios de falla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Les dije que cada capa tiene una dirección principal de fibras, ¿no ven? Tiene una dirección 1, una dirección 2 y una dirección 1, 2. Esa es la capa, son las direcciones principales de cada capa. El laminado como tal, el combinado de las capas, tiene ejes X, Y, Z, que generalmente son los componentes donde aplicas las cargas. ¿Qué se hace generalmente para asesorar si es que va a fallar o no? De la dirección de las cargas, mueves todo a la dirección principal de cada capa. La dirección 1 para las fibras en 1, la dirección 2 para la resina, o en caso que tengas fibras también ahí para las otras fibras. Y haces una comparación de las tensiones que se generan con la resistencia que tiene el material. Obviamente, si esto es mayor a 1, ¿qué indicaría? El material falla. Porque en otras palabras estaría diciendo, si esto mandas a multiplicar acá, que las tensiones son mayores a la resistencia. Esto que ven acá, en la parte superior, es uno de los criterios que se utilizan. Programas como Abaqus para análisis estructural utilizan este método. Tienen este método incluido, que es el método Tsai-Hill. Tsai-Hill, en caso que alguien quiera ver. Hay otros métodos, como la máxima tensión normal, la máxima deformación normal, pero son sencillos, son de la mecánica clásica. Uno de los más modernos que combina varias tensiones al mismo tiempo es este. Y el otro método que ven abajo es el método de Tsai-Wu, que si se dan cuenta es mucho más largo que el anterior. Dan resultados muy parecidos, pero ¿cuál es la ventaja del de abajo? El de abajo se encarga de calibrado al extremo de ser capaz de dar resultados de experimentos. Por eso es que el segundo es más usado cuando tienes un montón de información experimental. Fíjense que en el segundo, en el de abajo, tengo prácticamente todos los valores que el de arriba, menos este SBX. Este SBX es uno de los valores más difíciles de obtener en un laboratorio. Por eso es que muy pocos laboratorios lo calculan. Hay aproximaciones, pero este valor de SBX se conoce como la resistencia a corte biaxial. Imagínense una galleta siendo jalada de ambas direcciones al mismo tiempo. Va a haber una falla inclinada, pero encontrar la tensión a la cual va a fallar eso y encontrar una máquina que sea capaz de hacer lo mismo es complicado. Es bueno este criterio de falla para laboratorios, pero también se puede aproximar este valor de SBX por fórmulas empíricas que también se han deducido en caso que no tengas el caro equipamiento que requiere. Y finalmente, aquí en la parte superior pueden ver un gráfico característico de este tipo de laminador, en la cual para una carga, fíjense que las fibras están rotadas un ángulo tita. ¿Ven esta línea celeste? La completa, no la que está con cortes. Esa es la línea que define la zona en la cual el elemento va a fallar y lo que está por debajo es lo que va a resistir. Por lo tanto, si la combinación de cargas que tengo me da un punto acá abajo, mi estructura está bien. Si está por arriba, mi estructura está mal. Esto es equivalente a un ábaco. No sé si algún rato en algún libro ven un ábaco de los anteriores que se utilizaban antes cuando no tenía mucho poder computacional. Esto es equivalente a eso. Tenías un estado de carga, veías el ábaco y dices, aguanta. No aguanta. Ahora ya puedes hacer cálculos mucho más avanzados. Pero este es un ejemplo de cómo se hacía antes. Y finalmente, unas conclusiones que quería compartirles de todo lo que vimos hoy. Que espero que les sirva, espero que les haya despertado interés en estos materiales porque son bastante útiles. Traté de hacerlo lo más comprensible posible. Espero que les haya servido. Pero unas conclusiones que quería resaltar de todas estas que puse acá. No se olviden que lo que vimos ahora es un material compuesto. Compuesto se dice un material que está conformado por dos o más constituyentes. Y obviamente el objetivo de generar este material
es obtener un material que sea mejor que los constituyentes. No quiero conseguir algo peor. Es como cuando quieres conseguir un nuevo novio, no quieres algo. Es algo similar, algo mejor. Siempre quieres algo mejor. Los humanos como tal queremos siempre algo mejor. Las fibras son lo que es más la parte que aporta mayor cantidad de rigidez y de resistencia al material. Y las resinas, si bien no son tan resistentes como las fibras, las estabilizan frente al pandeo. Y también hacen que las tensiones se distribuyan uniformemente entre las fibras. Hay varios tipos de resinas termoplásticas, aplicaciones estructurales o que requieran soportar altas cargas, nunca usen, termoestables son las mejores para ese tipo de aplicación. Y hay que tener cuidado más que nada con el tema del calor que desprenden cuando curan. Porque como les dije, pueden dañar moldes en caso que en algún momento trabajen con eso. Las propiedades dependen mucho del factor humano, del tipo de fabricación, etcétera. Así que siempre hay que considerar eso. Conocer las propiedades a priori, es decir, antes de fabricar, es muy complicado. Siempre hay que hacer estudios, siempre hay que hacer una campaña experimental para ver qué pasa. Más que todo en elementos que sean de uso civil, por ejemplo, aviones, etcétera. Obligatoriamente hay que hacer eso. No puedes asumir, ese avión va a aguantar. No puedes hacer eso. Tienes que hacer siempre un estudio. Tienen muchas ventajas. Resistencia a la corrosión. El acero muere por eso. El hormigón falla por eso. Esta es una ventaja que tiene este material. Tiene otras desventajas como delaminación, que es lo que ocurre cuando hay cargas de impacto, lo que les expliqué. A temperatura, estos materiales generalmente aguantan hasta una temperatura de 90 a 110 grados centígrados. Hay un factor de seguridad a temperatura, el cual generalmente es raro porque en ningún otro material hay esto, pero es como de la máxima temperatura que pueden aguantar, se recomienda que su rango de operación siempre sea 10 grados menos, para que tengas un rango, que nunca pase el máximo para que la estructura se empiece a derretir y prácticamente se agone. Tienen los diseños laminares, como les dije, tienen alto control en el diseño. Y algo que quiero también que entiendan de estos materiales es que el material como tal, cuando lo haces, viene acompañado de su uso. Si quiero que esta lámina soporte en esta carga, pues tengo que fabricar el material, crear el material considerando eso. Si quiero que sea en esta carga, no va a ser el mismo. Tal vez sí, pero es más seguro volver a analizar y decir, tengo que rotar las fibras. Es un criterio más que nada al momento de diseñar que va a influir sí o sí en la fabricación. Algo que no pudimos ver en esta exposición es que hay algo que se conoce como el modelamiento microscópico, que es como lo que les dije, nanotubos, nanoredes, que son elementos pequeñitos que ahora están en un boom acá en Europa porque involucran modelar algo muy pequeño, obtener la matriz de elasticidad de esto y generalizarlo a un elemento estructural grande. Hay muchas tesis de eso en estos momentos, hay muchas tesis de esto. Creas algo muy pequeño y obviamente las propiedades de esto se van a replicar en todo el volumen global de tu estructura. Hay muchas simplificaciones que se están haciendo. Es un tema bastante interesante, pero si alguien tiene interés puede buscar eso. Los métodos de fabricación, como lo vimos, algunos son más importantes que otros. Yo en el caso mío pude generar el layup, como les mostré, que incluyó una infusión de resina por bomba. Y en general, estos materiales tienen aplicaciones útiles, como les dije. Obviamente no vas a hacer un edificio de esto, porque no se va a caer. Requieres mucha inercia. Más que nada porque las fibras, como les dije, a compresión no trabajan muy bien, porque se pueden pandear. En columnas de un edificio, de una estructura pesada, hay compresiones elevadas. La resina tal vez no sea capaz de soportar esa compresión y las fibras se panden y automáticamente todo se cae. Pero para las partes de la ingeniería o del cotidiano vivir en los cuales estos materiales pueden presentar altas ventajas, sí, estos materiales se desempeñan de forma muy buena en varias industrias. Aquí, mientras estoy en Grecia, me di cuenta, Grecia tiene la flota más fuerte del mundo, por lo tanto, tiene un montón de barcos. Tienen aquí una facultad de ingeniería naval. Por lo tanto, aquí sí pude ver que la industria naval y la aeroespacial, en otro país también que estuve, son muy utilizadas, son las ramas que utilizan mucho este material. Y en estos tiempos recientes, la rama de ingeniería civil también se está colando ahí. Y bueno, esa fue mi exposición. Espero que les haya resultado interesante y gracias por su atención.
Bien, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Queremos agradecer de manera especial al Magíster Jiménez por su excelente presentación, así como por la claridad y profundidad con la que abordó los temas tratados. Antes de pasar a la dinámica de preguntas y comentarios, quisiera preguntarle, Magíster, una palabra clave para su presentación. Puede ser cualquiera, ¿no? A ver, dame tiempo, la voy a pensar. Pero hasta mientras, si alguien tiene otra pregunta, dígame. La voy a pensar, denme un ratito. Entonces, a los participantes que quieren hacer alguna pregunta, el foro está abierto. Lo pueden realizar por micrófono o por el chat del... Sí, creo que alguien tiene una pregunta. Sí, yo, ingeniero, tengo una duda. ¿Cómo se asegura, por así decirlo, la mejor adherencia? ¿Cómo se ve cuál puede ser la fibra con mayor adherencia a la resina para evitar lo de la delaminación? Para evitar lo de... Delaminación. O una falta, no sé, como agrupamiento, mala adherencia entre los componentes. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, para evitar, generalmente lo que se podría hacer es incrementar la adherencia, como dices. Pero algo que quería que tomen en cuenta es que cuando hay un impacto, como les di el ejemplo de la energía, cuando hay un impacto con una estructura, esa energía tiene que ir a algún lado. Si bien los laminados son capaces de deformarse y disipar esa energía, como les di de ejemplo, siempre hay, por lo general hay uno internamente que generalmente es el que va a generar más tensión, el que va a estar más cargado, que apenas se deforme un poco ya se va a quebrar. Ahorita no hay una forma clara de reforzar eso, más que nada que utilizar una mejor resina, porque no sé si se fijaron en el acero estructural, tiene una especie de no diría engranado, no sé cómo decirlo, corrugado, tiene un corrugado, ¿verdad? Ese corrugado se encarga de incrementar la adherencia. Hacer esto a nivel molecular para una fibra al momento no es posible. Por lo tanto, lo único en lo que podríamos basarnos para mejorar la adherencia sería mejorar las propiedades de la resina, porque no podríamos afectar de forma directa a la fibra, es muy pequeña para fabricar esto. Lo único que se podría hacer sería utilizar una mejor resina o esperar a que se generen resinas más grandes, mejores. Ahora, con respecto a lo de determinar dónde se ha generado esa delaminación, se puede utilizar el métodos ultrasónicos. Hay un martillo que es similar a un esclerómetro por hormigón, en el cual es un martillo, no sé si alguna vez excitaron un sistema. A lo que me refiero con esto es que si tienes un sensor unido a una estructura, excitas una frecuencia dando un golpe en un cierto lugar y tu sensor va a detectar cómo la estructura se comporta. Si una estructura está sin daño, va a vibrar de una forma. Si hay daño, va a vibrar de otra forma. Por lo tanto, a medida que vayas haciendo esto, vas identificando dónde hay daño. También se puede utilizar métodos de rayos X, entre otros ejemplos, pero ese es uno que puede ver de primera mano. Ese sí funciona. Pero al momento, como te decía, para concluir esa pregunta, me estoy viendo que al otro lado. Al momento, lo mejor que se puede hacer para evitar la delaminación es utilizar la mejor resina que se puede. Obviamente entrando entre tus gastos, entre tu economía, considerando varios factores, lo mejor que se puede hacer es mejorar la resina. Porque asumir que nunca va a fallar por delaminación, al momento no es posible. Siempre hay una falla. Eso sí te podría responder. Creo que está bien, ¿verdad? ¿Quién me hizo la pregunta? Creo que está bien. ¿Me Muchas entendiste la gracias. respuesta? Dale, gracias. Creo que alguien más levantó la mano. Bien, si no tenemos más preguntas, Luis, te quería preguntar la palabra clave de tu presentación. No, vale. La palabra que utilicé, creo que la que utilicé más. Puede ser una palabra como la que utilicé podría ser la palabra GRP, GFRP.
¿La repetimos, por favor? G, F, G, F, R, P. R, T. Ok, G, F, R, P. ok. La palabra clave de la presentación es GFRT. Ujú, Muchas gracias, Luis. ujú. A los participantes les recordamos, en el Bueno, chat lo voy a escribir, el G, F, R, P, sí. Sí, perdón. GFRT. P, 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 P. Luis, perdón que corte. ¿Mm? Bueno, como parte de la organización, quiero agradecerte personalmente, ¿no? Bueno, disculparme por el inicio y agradecerte personalmente porque has sido el primer expositor que nos ha confirmado internacional. Y gracias a tu confirmación, hemos podido ya ir relacionarnos con otras universidades y demás, ¿no? Y ha sido muy buena la exposición que has dado. Mira, hablábamos con el ingeniero Siñani, con José, nos ha dado contacto, de las carreras hermanas que somos, ¿no? Yo creo que tú representas mucho, porque el tema de ingeniería civil, más la parte mecánica, más esta parte de materiales, es un complemento increíble, ¿no? Único que tú lo estás reflejando. Entonces, bueno, por parte de la organización, parte mía y de los muchachos que me están organizando, yo quiero darte las gracias por el tiempo, porque sé que allá es un cambio de horario distinto, es muy Sí. complicado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. No, gracias por tu agradecimiento, sí. Bueno, como última palabra que tal vez les puedo dedicar a todos, si es que alguien está pensando en hacer un estudio afuera después del país, no digo que todos quieran irse, ¿no? Pero si alguien está interesado en hacer esas cosas, el mejor consejo que les puedo dar es trabajen desde lo que están ahora. Sí, trájense en sus notas, trabajen. Un consejo que siempre les doy así, el más random que les puedo dar, siempre las notas del primer semestre es lo que más te va a perseguir en tu vida. Si los primeros semestres sacas una alta nota, tu promedio no se va a ver tan afectado. Pero si es al revés, hay que pelear mucho para subir. Yo la verdad confío en que hay mucho material boliviano, hay muchas personas que tienen potencial, tanto en mi carrera como en civil, como en la de ustedes también, que también me parece muy interesante la parte de materiales. De este material, por ejemplo, espero que también les haya parecido tan importante, tan interesante como a mí. Así que eso les deseo también que tengan un buen año. Gracias por la oportunidad. Y bueno, si